Bueno, hermanos, quería compartirles un mensaje con respecto a una pregunta que me hizo hace unos días atrás, mi mamá, con respecto a un video que ella vio y que justamente yo había visto el día anterior, con respecto al pecado y las luchas que tenemos con el pecado. Y es importante para poder aprender de esto que el primer concepto que nosotros tenemos que tener claro con respecto al pecado es que Dios no tolera el pecado, ¿no? Dios aborrece el pecado. Dios no tiene nada con el pecado. Las escrituras nos habla de que Jesús no pecó, que no hay pecado en él, habla de Dios que no hay ninguna tiniebla en él, ¿cierto? Jesús incluso cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cierto? Dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Aún en su, entre comillas, su debilidad, entre comillas, ¿cierto? Del hecho de estar despojado de su deidad sin dejar de ser Dios, ¿cierto? Aún en esa posibilidad de caer en tentación, ¿cierto? Que él la resistió y la venció, aún así no había nada del enemigo en él, no había nada de pecado en él. Entonces, el primer concepto que tenemos que entender es que Dios no se mezcla con las tinieblas. No hay pecado en Dios. Lo que es nacido de Dios no peca, Dios no peca, Dios no consiente el pecado, Dios no avala el pecado, Dios no justifica el pecado en el sentido de decir no importa, sigue adelante nomás, no. De tal manera para Dios es aborrecible el pecado y tan terrible el pecado que dio su vida para vencerlo en la cruz. ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros pensamos de que Dios puede pasar por alto nuestros pecados en el sentido de ya dale nomás, no importa si total eres débil, estamos menospreciando el sacrificio. Entonces Dios no tiene ese pensamiento. Si alguna vez se nos viene ese pensamiento a nuestra cabeza, tenemos que entender que no es Dios. Porque Dios podría haber dicho eso y no haber sometido a su Hijo Santo a tal padecimiento si ahora Dios simplemente dice, dale nomás, total no importa, eres débil. ¿Me entiendes? Sería como que él mismo pisoteara el sacrificio de Jesucristo, como que se burlara del padecimiento de su propio Hijo en la cruz. ¿Me entiendes? Entonces, el primer concepto que nosotros tenemos que tener con el pecado es que Dios lo aborrece. Dios detesta el pecado, Dios aborrece el pecado, y de tal manera para él es serio este asunto, que tomó cartas en el asunto y él mismo se hizo hombre, se sujetó a padecimiento, a obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y hasta el día de hoy, la Biblia dice de que Jesús aún es Dios hombre. Y es más, las escrituras dicen que es sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. Eso nos muestra que la condición de Dios hombre dice de que la tiene para siempre. Quizás ahí hay un poco de misterio, ¿cierto? Teológico. Pero al punto que voy es que la magnitud de las cartas que tomó Dios en el asunto, siendo Dios, siendo todopoderoso, nos muestra la importancia que Dios le da al asunto del pecado. Entonces muchas veces creemos que porque estamos bajo la gracia, ¿cierto? Es como que Dios se siente y dice, no importa, pecó, cayó, démosle nomás y total, está bajo la gracia, te amo. ¿Me entienden? Y sí, Dios nos ama, estamos bajo la gracia, pero la gracia no se separa de la santidad ni de la justicia. Porque Dios, así como ha extendido su gracia y es misericordioso hacia nosotros, también es santo, también es justo. ¿Me entienden? Entonces, el primer concepto que tenemos que tener cuando estudiamos no tan solamente el tema del pecado, sino cualquier otro tema, es cuál es la postura de Dios ante tal tema. Entonces, con respecto al pecado, nosotros vemos de que para Dios el pecado es relativamente importante. Y no es que Dios le esté dando esa importancia. No es que, como por ejemplo, no sé, hay dos personas y para una persona es importante una foto, pero simplemente es una foto, ¿cierto? Y, ¿cierto? Para esa persona es importante porque es un recuerdo, porque tiene la foto de su abuelito, su abuelita, etcétera, etcétera, pero para todos los demás no es importante porque es simplemente un papel con una imagen. No ese es el caso de Dios. No es que Dios le esté dando importancia al pecado porque Él quiere darle importancia, sino que Dios es el único que puede ver realmente la trascendencia que tiene el pecado para la humanidad. ¿Me entienden? Entonces, desde ese punto de vista, Dios tomó cartas en el asunto y
de tal grande es la contaminación que Dios mismo se hizo hombre. El Hijo, ¿cierto? Se hizo hombre, murió, padeció, sufrió, botó hasta la última gota de sangre, le dolió, ¿cierto? Fue torturado, fue mutilado, hasta que murió en agonía en una cruz. Entonces, no es fácil, no es solamente pasar por alto. Hay un pasaje que dice de que Dios estaba en Cristo, ¿cierto? Redimiendo al mundo y pasando por alto los pecados. Esa palabra pasando por alto que dicen las Escrituras, no es que Dios diga, los voy a pasar por alto, no se preocupen, que es lo que en el lenguaje español muchas veces nosotros entendemos, ¿cierto? Cuando está diciendo pasar por alto es porque hay pasajes también dice de que Dios no tomó en cuenta nuestros pecados. En todos esos contextos y en todos esos pasajes, no es que Dios haya dicho, ya pecaste, ya no importa, borrón y cuenta nueva, sino que el contexto de esos pasajes y de la Biblia en su totalidad también, que hablan del tema, nos muestra que cuando Dios dice de que pasando por alto la ignorancia, o pasando por alto nuestros pecados, o no tomando en cuenta nuestros pecados, ¿cierto?, etcétera, etcétera, o que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ¿cierto?, está hablando de que del hecho de tomar la decisión de intervenir a nuestro favor, ya del hecho de empezar a intervenir para rescatarnos y redimirnos, tenía que pasar por alto los pecados. No en el sentido de perdonarlo así, ya no importa, sino en el sentido de que el pecado, nuestro pecado, no merecía la intervención de Dios. ¿Me entienden? No merece ninguna intervención de Dios redentiva. Entonces, desde ese punto de vista de que Dios comenzó, ¿cierto?, el plan redentor, ya nos muestra de que no lo hizo por causa de nuestra condición. Porque si lo hubiese hecho por causa de nuestra condición, no hubiese intervenido. Y en ese sentido la Biblia habla de que pasó por alto los pecados, de que no tomó en cuenta nuestras iniquidades, de que no nos ha tratado conforme a nuestro pecado. En ese sentido, en el sentido de intervención. Pero la intervención que hizo no es simplemente ya, yo los perdono y ya sigamos adelante. La intervención requería el sacrificio para destruir, abolir y vencer el pecado. Entonces, el primer punto y la primera postura es que para Dios ve realmente las consecuencias y lo altamente contaminante y condenatorio de manera perpetua que es el pecado. No existe lo que muchas veces se ve en la iglesia, ¿cómo se llama?, católica, ¿cierto?, los pecados de muerte y los pecados que no son de muerte, en el sentido que lo ve la Iglesia Católica. Hay un pasaje que habla de que hay pecado de muerte y hay pecado que no sea de muerte, pero la Iglesia Católica lo ha malinterpretado, como decir de que hay pecados que son más pecaminosos que otros, ¿cierto? El pecado es pecado y es altamente contaminante y requirió el mismo tipo de sacrificio. El insulto, el enojo, el adulterio físico en el acto sexual y el adulterio de codiciar con la mirada, ¿cierto?, requirió el mismo tipo de sacrificio. ¿Me entienden? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que entender cuál es la postura de Dios frente al pecado. Primero, porque si es que nosotros pensáramos que Dios es el que le está dando tal importancia al pecado, que según nosotros, estoy hablando como un hombre, ¿cierto?, según nosotros no tendría tanta importancia porque decimos, ¿cómo hacer tanto? Aún así, aunque fuera así, que no lo es, pero aunque fuera así, Dios es el único juez, es el único que puede determinar la moral, que puede determinar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es importante y lo que no es importante, por el hecho de ser Dios, por el hecho de ser creador, sustentador de la vida, redentor, y simplemente por el hecho de ser Dios, de ser el único ser que es superior a absolutamente todo. Entonces, Dios es el único que puede y tiene la capacidad y el derecho de determinar la importancia que tiene cada cosa. Primero. Segundo, realmente no es que Dios le esté dando esa importancia porque Él quiere darle más importancia al pecado, sino que realmente Dios es el que ve que el pecado tiene esa relevancia sobre la vida de su propia creación. ¿Entienden? Entonces, desde ese punto de vista creo que más o menos queda claro, aunque quizás este es un tema más largo, pero más o menos queda claro cuál es la postura de Dios frente al pecado, y de eso no nos tenemos que olvidar. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros como cristianos pecamos?
Y nosotros tenemos que entender de que cuando pecamos nos contaminamos, abrimos puertas, botamos un cerco. Las escrituras hablan de un cerco, Señor, de un cerco que nos protege, ¿cierto? Habla de que el que aportillare el vallado o bota el vallado lo morderá la serpiente, ¿cierto? Cuando nosotros vemos, ¿cierto? En el libro de Job, cuando Dios le habla al diablo sobre Job, ¿cierto? Job dice, pero ¿cómo no te va a ser fiel si has puesto un cerco alrededor de él y de todo lo que tiene? Eso el diablo le está diciendo a él, pero si yo no lo puedo tocar porque tú lo tienes protegido. ¿Me entiendes? ¿Y qué era lo que lo protegía? Dios mismo da esa clave. Dice, no has puesto los ojos en mi siervo Job, varón temeroso de Dios, apartado del mal, justo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vemos que la justicia, la integridad, el temor de Dios, la santidad, es un cerco que nos protege de los ataques del enemigo. Es el cerco más efectivo. ¿Entienden? Entonces, esa justicia, esa santidad, ese temor de Dios, ese apartarse del mal, ¿cierto? Es lo que nos protege. Y cuando nosotros pecamos, botamos ese vallado, botamos ese cerco. Entonces, cuando usted peca, se hace cómplice de las tinieblas. Se hace parte de las tinieblas. Y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, ¿cómo es compatible que un cristiano que ha nacido de nuevo caiga en el pecado? No es que sea compatible o no sea compatible, no es esa una pregunta sabia. O sea, por ejemplo, hay gente que pregunta, ¿puede un cristiano que ha nacido de nuevo constantemente pecar? Entonces creo que no es una pregunta sabia, porque no hay compatibilidad entre la nueva criatura de Dios, ¿cierto? Y el pecado. Porque Juan, ¿cierto? O, ¿cómo se llama? La primera carta de Juan nos dice claramente de que el que practica el pecado es del diablo. Y nos podemos encontrar con varios extremos. Vamos a ir a primera de Juan. Por ejemplo, primera de Juan 3:8. 3:8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces aquí nos podemos ir a dos extremos, decir ya, cualquiera que peca es del diablo. Entonces, si usted peca con el enojo, peca con la envidia, peca con los celos, peca con cosas que a veces son cotidianas, no cotidianas de hacer, sino luchas constantes que uno tiene, entonces es señal de que no naciste de nuevo, no eres cristiano, no eres hijo de Dios, te tienes que convertir y arrepentir. Ese es un extremo que sale de los parámetros de la Escritura. Segundo, podemos decir, ¿cierto?, de que podemos tratar de justificar el pecado diciendo de que aquí dice el que hace pecado, esa palabra en griego es como el que lo practica constantemente, abiertamente, es del diablo. Y puede que tenga más razón. Pero ¿cómo aplicamos esto al cristianismo? Porque Juan le está escribiendo acerca de cristianos y le está escribiendo a cristianos. Dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, si nos vamos a un extremo, decimos si peca, es decir que no es nacido de Dios. Pero esta misma carta de Juan nos dice en Juan 2:1, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si pecaremos, abogado tenemos ante el Padre. Entonces en nuestro lenguaje español pensamos que eso es como alguien que te dice, les he escrito esto para que no pequen, pero si es que pecamos, porque nosotros sabemos que todos pecamos, ¿cierto? Tenemos abogado ante el Padre. ¿Me entienden? Entonces, no hay compatibilidad entre el pecado y la nueva criatura de Dios. Entonces, ¿qué pasa con un cristiano que peca? ¿Será que no ha nacido de nuevo? Hay verdaderas evidencias de nuevo nacimiento, de las cuales hemos hablado en más de una oportunidad. ¿Ya? Y las evidencias del nuevo nacimiento es la justicia, es la santidad, es la libertad, es la sanidad, es el amor, ¿cierto? Porque todo el que es nacido de Dios ama, ¿cierto? Entonces, nos encontramos con bastantes frutos o evidencias del nuevo nacimiento. Ahora, nosotros tenemos que entender de que la Biblia nos muestra de que hay una lucha dentro del cristiano, entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces se ha usado esto como excusa para andar en la carne. No, es que tengo luchas. ¿Vale? Entonces, le doy cierta rienda suelta a mi carne pensando que Dios sabe que tengo dos naturalezas, ¿cierto? Y que es una lucha constante y que prácticamente Dios va a pasar por alto aquello.
Y nos encontramos de que la Biblia dice de que el espíritu, espíritu es, y la carne, carne es, y la carne no puede heredar el reino de Dios. Amén. No es que podría, no es que cuando estás en lucha igual estás en el reino, no. Yo si caigo en la carne, ¿qué estoy haciendo? Apartándome del reino de Dios. No es que pierda la salvación, sino que me estoy apartando de la condición de reinado. Amén. Me estoy haciendo un niño inmaduro. Amén. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vemos de que claramente no es compatible que la nueva criatura de Dios peque porque no puede pecar. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano cuando peca? Cuando usted peca, bota el vallado, abre puertas, está en la carne, y la Biblia es clara: si nosotros obedecemos a la carne, moriréis. Y desde un punto de vista, nosotros podríamos decir, desde el contexto bíblico en Romanos 8, porque eso está en Romanos 8, es decir, que la vida de Dios no está cuando yo peco. No es que Dios se vaya, no es que se vaya el Espíritu Santo sigue estando en su espíritu. Dios sigue habitando en usted, pero cuando usted hace que su alma, su mente, su voluntad, sus emociones, su cuerpo peque, usted mismo le quita a Dios la influencia sobre esa área de su vida y le abre puerta, ¿cierto?, a las tinieblas, porque usted las está haciendo tinieblas. ¿Me entiende? Acuérdese, recuerde la seriedad de Dios con el pecado, o la seriedad que realmente tiene el pecado. Entonces, eso es lo que pasa con el creyente. No pierde la salvación, no se va el Espíritu Santo, ¿cierto? No se va Dios, pero la vida de Dios en esa área, o la influencia, lo que Dios estaba haciendo en esa área, yo lo echo por la borda cuando yo me entrego al pecado. En Santiago habla de los procesos de la tentación. Dice que Dios no tenta a nadie, sino que de nuestras mismas concupiscencias o deseos desordenados, nosotros somos atraídos, seducidos, ¿cierto? Y cuando cometemos el pecado, concebimos y termina habiendo muerte. ¿Me entienden? Entonces, la ausencia de la vida de Dios, ¿cierto?, es lo que nosotros llegamos a obtener, en cierta manera, cuando nosotros caemos o en la carne o el pecado, porque caer en la carne es pecar, hermanos. Nosotros muchas veces, como hemos cambiado esa palabra, no, es que andaba ¿cómo se llama?, en la carne. Entonces, como que al no usar esa palabra pecado, pensamos que tiene un nivel inferior. Y la carne Dios la aborrece. ¿Cuáles son las obras de la carne? Hay muchos, pero en Gálatas, por ejemplo, nos encontramos con las obras de la carne. Gálatas 5. Manifiestas son las obras de la carne, Gálatas 5:19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes. O sea, es decir, de que la lista es más amplia, según lo que está escribiendo Pablo, ¿cierto? Entonces, adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. A veces que la Biblia dice de que el que aborrece a su hermano es homicida, ¿cierto? Borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas. Amén. De las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando el cristiano peca? Usted se contamina con las tinieblas, se contamina con el pecado, y probablemente si usted persiste en ese pecado y se revela ante Dios con ese pecado y empieza a practicar ese pecado, probablemente termine con algún grado de contaminación demoníaca. ¿Ya? Pero ya del hecho de pecar ya usted se contaminó. La muerte en el sentido condenatorio, no que usted pierda la salvación, pero la ausencia de la vida de resurrección de Dios, usted sacó la vida de resurrección de Dios o la influencia de Dios sobre esa área en la cual usted está pecando. Y si usted no hace algo al respecto, eso se va a extender porque el pecado es altamente contaminante. Acuérdense que la Biblia nos muestra gente que Pablo tuvo que entregar a Satanás para que aprendieran a no blasfemar, para salvación del espíritu. ¿Me entiendes? Entonces ahí está hablando del grado de contaminación a que llegó el pecado que ellos habían cometido. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que entender
la magnitud del pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En cierta manera, las Escrituras nos muestran y nos exhortan a que debemos de andar en el Espíritu y negar la carne. Entonces, que yo tenga luchas no es que yo caiga en un pecado y me levante y caiga en un pecado y me levante y caiga en un pecado y me levante. Esa no es las luchas de las que habla la Biblia. La lucha que nos exhorta la Biblia es a luchar para no caer, para no andar en la carne y andar en el Espíritu. Esas luchas conllevan, por ejemplo, conocer mi carne, conocer el Espíritu que Dios me ha dado, quién soy en Cristo Jesús, la nueva criatura, que soy vencedor, cómo aplicar eso a una forma práctica, encontrar en las Escrituras cuál es la voluntad de Dios, el amor de Dios, el amparo de Dios, la fortaleza de Dios que me sostiene, que nadie me podrá separar de su amor, de su benevolencia, de su gracia, etcétera, etcétera. Y esas herramientas poder usarlas de una manera práctica para conocer cuáles son mis debilidades, cuáles son las áreas de la carne en que tengo luchas, en mi carácter, en mi temperamento, en mi vida sexual, en mi vida matrimonial, en cómo me relaciono con los demás, cuáles son las cosas que me molestan de los demás, etcétera, etcétera, saber cuáles son mis debilidades y confrontarlas como un enemigo. Ponerla frente a mí como un enemigo, alguien que no voy a tolerar, algo que no voy a soportar, algo que ya no es parte de mí, ya no me voy a identificar, es que yo soy enojón, es que yo soy así, es que yo no soporto esto. No, yo ya no me identifico con eso, porque me tengo que identificar con el carácter de Jesús. ¿Me entienden? Entonces, esa es la lucha que nos exhorta, a hacer morir las obras de la carne. Y la Biblia dice, haced morir las obras de la carne. Si haced morir las obras de la carne por el Espíritu, entonces viviréis. Porque esa lucha es la que nos trae la vida de resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, esa es la lucha que nos exhorta la Biblia, es la lucha que exhorta Jesús cuando dice, por ejemplo, la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. ¿Cierto? Dice, orad y velad para que no entréis en tentación, porque la carne está enferma o es débil, pero el Espíritu es el que está dispuesto ¿a qué? A vencer la tentación. La carne no está dispuesta a vencer la tentación, no puede, está enferma. Esa palabra que usa Jesús en el griego es algo que está enfermo, que no tiene la habilidad, que es inservible para vencer la tentación. ¿Amén? Entonces, desde ese punto de vista nosotros vemos de que la lucha que nos exhorta la Biblia es a no caer en tentación. Del hecho que usted esté siendo tentado no está pecando, porque el diablo también ocupa la culpa, ¿cierto? Por ejemplo, estoy siendo tentado a caer en un pecado sexual, estoy siendo tentado a odiar, a contestar, a insultar, a tratar mal, ¿cierto? A odiar, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Estoy siendo tentado a aquello, entonces la tentación, la lucha en que me estoy enfrentando no es pecado. Ahí es cuando tengo que luchar, ahí es cuando tengo que hacer morir la carne, ahí es cuando tengo que usar las herramientas de Dios. Y por eso que nosotros necesitamos estar llenos de Dios, necesitamos orar todos los días, leer la Biblia todos los días, porque si no, por eso que cuando soy tentado caigo, porque no estoy lleno de Dios. No estoy lleno de la vida de resurrección, no me he llenado. Entonces, que yo ore, que yo realmente busque en un devocional a Dios diariamente, no me exime de la tentación, no me exime de la lucha, sino que cuando me encuentre con las luchas, que ciertamente me voy a encontrar sí o sí, voy a estar lleno de las herramientas de la unción de Dios para poder confrontarlas y salir victorioso. Cosa que no quiere decir que va a ser fácil, me va a costar, porque es una lucha. Pero voy a estar lleno de Dios. Por eso de que cuando nos encontramos en un conflicto, ¿cierto? Terminamos pecando con la ira, con los celos, ¿cierto? Con un montón de cosas, o con la depresión, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no estoy lleno de Dios. Tengo que entender que como Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Así como el pámpano no puede crecer sin la vid, ¿cierto? Así sin mí nada podéis hacer. ¿Me entienden? Entonces, esa es la lucha que nos exhorta la Biblia. Ahora, ¿qué pasa con el cristiano que pecó, que cayó? Bueno, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. La Biblia, cuando habla de ese pasaje, nos habla de que Dios es fiel y justo para perdonar. Pero no es como 1, 2, 3 por mí. 1, 2, 3 por mí, Señor, perdóname, listo, y sigo adelante sin tener conciencia de nada.
¿cierto? Acuérdense que en Primera de Juan también dice de que el que está en tinieblas, bueno, se los voy a leer mejor. Primera de Juan 1. Aquí está, el 7. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, no, desde el 6. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces esto nos muestra de que tenemos la condición de pecadores redimidos, pero somos pecadores. Ahora, ¿qué pasa cuando el cristiano peca? Aquí hay algo importante. Dice de que si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice ahí? Mentimos y no hacemos la verdad. Y esto es importante porque este hecho, ¿cómo se aplica a un cristiano que cayó, que pecó? ¿Cierto? No voy a ocupar esa palabra caer porque muchas veces se ocupa esa palabra caer como para tratar de simplificar o que no suene tan feo. ¿Qué pasa con el cristiano que pecó, que se rebeló en contra de Dios en algún área? ¿Cierto? Nosotros vemos de que cuando el cristiano peca, anda en tinieblas. ¿Cómo salgo de las tinieblas? Y, por ejemplo, en Juan 3 nos da un indicio de aquello, de que esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas y no quisieron venir a la luz, ¿cierto? Para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, mas el que es de Dios viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando el cristiano peca? ¿Cómo salgo de las tinieblas? ¿Cómo salgo a la luz? A través de la confesión, de exponer el pecado, de exponer que pequé, de exponer mi condición, no justificarla de ningún modo, no justificarme a mí mismo, sino exponerlo como lo que es. Pequé, fallé, me rebelé en contra de Dios en esta área, lo cual merece muerte, merece condenación, lo cual incluso es una afrenta en contra de la obra salvadora del Señor Jesucristo, del amor de Dios, pero yo lo expongo a la luz y en esa situación se aplica, ¿cierto?, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. Entonces, de esa manera, lo primero que tengo que hacer es salir de las tinieblas, a través de exponer mis tinieblas. Las expongo como un enemigo, voy a Dios para el perdón. Entonces, mas si andamos en luz, cuando yo saco las tinieblas a la luz, ¿cierto?, a través de la confesión, que es lo que nos está hablando el contexto bíblico, entonces pasan dos cosas. Bueno, primero, si confesamos el pecado, ¿cierto?, entonces Dios nos perdona nuestros pecados porque es fiel y justo. Justo en el sentido que no es que nosotros merecemos ser perdonados, sino que Él de su justicia está aplicando su justicia por la sangre de Jesucristo, ¿cierto? Y fiel porque Él permanece fiel con nosotros pese a muchas veces nuestra infidelidad, porque pecar es ser infiel en contra de Dios. Pero como dice la Escritura, nosotros podemos ser infieles, pero Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Entonces nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad cuando nosotros salimos de las tinieblas. Y ese proceso de salir de las tinieblas y andar en luz es que usted no se justifique, no minimice el pecado. No es que usted ande amargado y llorando 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿cierto? Y arrastrando el poncho, ¿cierto? Porque pequé, y que usted trate de pagar la culpa con el sufrimiento. Porque eso es querer ganarme la salvación con obras. No, es gracia. Aquí dice que si confesamos, entonces si usted sale de las tinieblas a la luz, ¿cierto?, sabiendo que el pecado es pecado, llegando donde Dios, clamando por su misericordia, pidiéndole por favor o por gracia que lo perdone, que lo redima, que lo perdone esta vez, ¿cierto?, que le dé la fortaleza para no volver a caer porque sabe de que lo que hizo fue un error grave en contra de su gracia, en contra de su amor y su benevolencia que le demostró en el sacrificio de Jesucristo. Entonces, la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado, por muy vil que haya sido. Lo limpia de todo pecado. ¿Me entienden? Entonces, Dios es fiel y justo para perdonar, hermano. Dios no lo va a condenar eternamente, porque cuando Jesús murió en la cruz, Él ya vio todas nuestras debilidades, ya vio todos nuestros pecados, todas las asquerosidades que hemos hecho, o que hacemos, o que quizás vamos a hacer. Pero eso no es justificación para hacerlas, ¿me entienden?
Dios ya lo vio, por lo tanto, el perdón de Dios está a nuestro favor. La gracia de Dios está a nuestro favor. Y Dios se lo demostró, el Padre se lo demostró al hacer morir a su Hijo en la cruz, sabiendo nuestro pasado, presente y futuro. Entonces Dios quiere perdonar, pero usted necesita salir de las tinieblas. Entonces, no es que usted se amargue, oye, qué terrible, el hermano ahora está predicando que el pecado es pecado, que el pecado es terrible, entonces yo pequé, entonces yo aquí, entonces yo allá, entonces yo no merezco, ya no me voy a la iglesia. ¿Me entienden? No es esa la actitud de una persona madura. Lo que tengo que hacer es que Dios me muestra que el pecado es pecado, pero también me muestra que Él es amplio en perdonar. Como dice aquí, es fiel y justo. Entonces, de esa manera yo salgo de las tinieblas. No justifique lo que no tiene justificación. Lo único que justifica el pecado es la sangre de Jesús, es el sacrificio de Jesús. Entonces, si el cristiano peca, necesita ir a los pies de Jesús, necesita confesar el pecado, necesita tener conciencia de que pecó, falló, pero que su Dios, por gracia, no porque el pecado no sea tan grave como matar a alguien, no porque el pecado no sea tan grave como la violación, ¿cierto? No porque, si solo fue una masturbación, solo fue ver pornografía, solo fue insultar a mi esposo, solo fue insultar a mi esposa, solo fue ser pesado con aquel, solo fue un poquito de celos que sentí, un poquito de envidia que sentí. No es tan grave como la borrachera, no es tan grave como la droga, por lo tanto, Señor, perdóname. Es más fácil para Dios perdonarme. No justifique, no minimice el pecado. Es mejor que vaya al trono de gracia y que Dios le diga, hijo, tranquilo, levántate, ya te perdoné, a que Dios le diga, no, te tienes que arrepentir. Estás insultando la sangre de Jesucristo. Entonces, vaya al trono de gracia con un corazón humilde, con un corazón contrito y quebrantado, que la Biblia dice que no lo despreciará Dios. Que Dios no rechaza el corazón contrito y humillado. Jesús mismo dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Vaya a los pies de Cristo. Si el cristiano peca, tiene que ir a los pies de Cristo. Señor, pequé, me equivoqué, te ruego que me perdones, pero que deseche los pensamientos, el razonamiento muchas veces dentro de nuestro corazón, aunque quizás no lo profesamos con la boca, pero en nuestro corazón, pero no es tan grave como fornicar. O sea, miré, ¿cómo se llama? A esta muchacha, ¿cómo se llama? Y la codicié, o jugué con la fornicación, pero no caí, ¿cierto? O jugué con este hombre, ¿cierto? En el caso de las, ¿cómo se llama? Hermanas, y lo miré, lo codicié, o quizá estoy hablando por mensaje, pero nunca va a pasar nada. Entonces no es como las que fornican o como los que fornican. No minimice el pecado. No saque estos pensamientos, porque esos pensamientos son demoníacos. Vaya a los pies de Cristo. Si pecó, vaya a los pies de Cristo, que Dios es amplio en perdonar, quiere perdonar y su gracia está dispuesta a perdonar. No se quede en las tinieblas, porque cuando me justifico, me quedo en las tinieblas. Cuando digo entonces que soy tan vil y me quedo en la culpa y no corro a los pies de Cristo creyendo en su perdón, me quedo en las tinieblas teniendo las armas para salir a la luz. Porque Dios quiere que andemos en luz. Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Pablo dice, vosotros sois luminares en este mundo. Entonces, tenemos la salida. No se quede ni en la culpa, ni en la autojustificación. ¿Me entienden? Es que yo he sido fiel, por lo tanto Dios me va a perdonar este pecado. Hermano, pecó. Vaya a los pies de Cristo con humildad, con humillación, perdone, o sea, pida perdón y crea en la gracia de Dios. Entonces, cuando el cristiano peca, necesita de la gracia de Dios. Y no quedarse en la culpa, porque el enemigo lo va a hacer quedarse en la culpa. Hipócrita, tú que vuelves, tú que pecaste, que no eres digno. Y es cierto, pecó, falló, es infiel, no es digno de congregarse, no es digno de leer la Biblia, no es digno de orar y que venga a orar, pero a usted lo cubrió el perdón de Dios. Que usted diga, sí, es verdad, pequé, todo eso, no soy digno de nada, pero Dios me hizo digno por su gracia. Y en ese proceso usted va a entender qué es realmente la gracia. Y no se va a afirmar de su propia justicia. Por eso que esa es la fe de Abraham, cuando dice de que él creyó en aquel que justifica al impío, porque Abraham sabía, Señor, ¿cómo tú me vas a encomendar, cierto, una tarea así, de que soy heredero de todo esto, de que en mi simiente van a ser benditas todas las naciones, si soy un hombre que ni siquiera, cierto, tuvo la valentía suficiente para decir que su esposa era su esposa, porque tuve miedo a que me mataran y la expuse a que fuese violada, y no solo una vez, sino lo hice 2 veces. Entonces, ¿qué pasa con Abraham? Creyó en aquel que justifica al impío. ¿Me entienden? Entonces empezamos a entender la gracia.
No es que yo pueda pecar y caer y levantarme y que esas sean las luchas de las que habla Dios. La lucha de la que habla la Biblia es que yo confronto el pecado y lucho para no caer. Pero si pecáremos, o sea, si llegara a pasar, o sea, las Escrituras no lo muestran como algo que debería pasar, pero nos muestra como algo que puede pasar, pero no como algo que debería. En cambio, con las luchas contra la carne, para no caer en el pecado, nos muestra como algo que va a pasar y que constantemente pasa. Pero las caídas en el pecado, la Biblia no lo muestra como algo que va a pasar, sino como algo que pudiera pasar. ¿Me entiende? Pero si usted cayó en el pecado, levántese, vaya a los pies de Cristo. Dios no se va a espantar de ese pecado. Dios quiere perdonarlo, pero usted necesita salir de las tinieblas a la luz. ¿Me entiende? Entonces, crea en el perdón de Dios, no se quede en la culpa. Cuando vengan las acusaciones, afírmese de la gracia, afírmese de la justicia, de la fidelidad de Dios y no de la suya, porque el enemigo va a intentar mostrarle sus fallas. Es que tú no fuiste fiel, ¿cómo vas a orar? ¿Cómo le vas a pedir a Dios que bendiga tu matrimonio? ¿Cómo le vas a pedir a Dios ahora un trabajo? ¿Cómo vas a orar por tu hijo? ¿Cómo vas a orar por tu esposo? ¿Cómo vas a pedir un consejo si tú fallaste, pecaste? Entonces te decís, fallé, pequé, soy infiel, no lo merezco. Y es cierto que no lo merezco, porque Dios me lo da por gracia, por el sacrificio de Cristo, porque no lo merezco. Y eche fuera la culpa, eche fuera las acusaciones, porque no lo merecemos. Amén. Y así vamos a vivir en santidad. Y cada vez vamos a ir teniendo más herramientas para pecar. Porque hay una frase que dijo este pastor, ¿cierto?, en este video que les mencioné, ¿cierto?, en el principio, que cuando una persona está sucia, es más susceptible a ensuciarse más. Pero cuando una persona está limpia, es más difícil a que se ensucie. Es como, por ejemplo, si usted está en un lugar que no está limpio. Usted va a una casa que está llena de tierra al suelo, está lleno de papeles, llena de comida, y usted está comiendo y a usted se le cae algo del plato al suelo. Usted va a decir, un pedacito más entre toda esta cochinada, o sea, no es nada, y no lo limpia, ¿cierto? En cambio, si usted está comiendo y se le cae un pedazo de comida en un piso que está impecable, se nota. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Permiso, ¿sabe qué? Voy a ir por una servilleta, limpia, y trata de que quede lo más limpio posible. Entonces, ¿cuál es el tema? Que nosotros nos tenemos que mantener en la luz. Primero, nos tenemos que mantener en la luz y mantener en santidad, en la limpieza. Si usted cayó, arrepiéntase, vaya a los pies de Jesucristo, que Dios es amplio en perdonar. Dios ya vio todo eso y murió por todo eso en la cruz. ¿Me entiende? Entonces, yo si me mantengo limpio, voy a mantenerme más limpio todavía, o va a ser más difícil que caiga. Y segundo, el enemigo ocupa este concepto, porque cuando el enemigo, aunque usted esté limpio por la sangre de Jesucristo, lo va a tratar de hacer sentir sucio. Entonces, si usted se siente sucio, habiéndolo Dios limpiado por su perdón, como dice aquí, nos limpia de toda maldad, y usted le cree al enemigo de que aún está sucio, va a ser más fácil que usted caiga en otros pecados, o en el mismo o en otros pecados. Entonces usted tiene que saber de que en Cristo Jesús y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Amén. Entonces, para que quede claro, la Biblia nos muestra de que hay una lucha constante contra la carne. Pero nos muestra de que el cristiano caiga en pecado no es algo que va a pasar. No es algo que va a pasar constantemente, pero es algo que la Biblia nos muestra que puede pasar. No como permisión. Por eso que Juan dice, si pecáremos, o sea, si es que esto llegara a pasar, o sea, es algo que no debe pasar, pero la Biblia nos muestra de que puede llegar a pasar. Abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. O sea, su justicia imputada hacia nosotros. Entonces nos muestra no una aceptación del pecado o una compatibilidad de la vida cristiana con el pecado, sino nos muestra de que es algo de que Dios sabe de que podría pasar, pero la gracia lo cubre. Pero no minimizando el pecado, no diciéndonos dale nomás, es una lucha, porque caer en pecado no es una lucha, es que yo perdí la lucha. O sea, no es que estoy luchando cada vez que estoy cayendo. Es decir, de que perdí la batalla cada vez que pequé. Entonces, eso no me hace necesariamente un vencedor. Pero la gracia de Dios está ahí para perdonarme. Pero yo me tengo que arrepentir correctamente. Y la gracia de Dios me va a levantar, me va a limpiar de toda maldad. Y yo puedo seguir adelante
porque Dios me perdonó. Y si viene la lucha es que tú pecaste, fuiste infiel, ¿y con qué cara vas a orar? ¿Con qué cara vas a pedir consejo? ¿Con qué cara vas a hacer esto? ¿Con qué cara vas a hacer lo otro? Con ninguna cara, porque no la tengo. Es Jesucristo quien me atribuye esto. Dios me lo dio por gracia, no lo merezco. Sí, no lo merece. Es cierto que no lo merezco. Me lo da Jesús. Y eso me da a mí la paz para amar más a Dios. ¿Me entienden? No como una permisión para pecar. Pero la lucha contra la carne es lo que la Biblia nos exhorta a hacerlo. Incluso en la oración que hizo Jesús cuando dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Entiendes? Porque caer en la tentación es caer en las manos del mal. Entonces, tenemos lucha contra las tentaciones constantemente y ahí podemos ser vencedores. Acuérdense que en Santiago 1 dice, bienaventurado el varón, o la mujer también, que sufre la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Entonces la lucha contra el pecado, cuando usted empieza a tomar acciones porque sabe sus debilidades para amortiguar la carne, para no darle comida a la carne, para no darle rienda suelta a la carne, ¿cierto? Usted empieza a cambiar de estilo de vida, a cambiar de actitudes, a cambiar de gente con que se junta, que le estimula la carne, ¿cierto? O que le estimula una actitud carnal, o actitudes o tipo de relaciones con personas que sabe que lo lleva al límite de la carne, al límite de la fornicación, al límite del odio, etcétera, etcétera. Usted empieza a cortar relaciones, a cambiar actitudes, a cambiar forma de relacionarse. Usted está siendo vencedor, aunque esté en la lucha. Usted es un vencedor. ¿Me entiende? Entonces, cuando usted toma cartas en el asunto es que se hace vencedor, aunque tenga la lucha, aunque tenga la debilidad. A eso se refiere la Biblia con una debilidad, con la debilidad de nuestra carne, no como una permisión para caer en aquello, sino verlo como un enemigo. Porque el pecado es un enemigo de Dios, que Dios venció en la cruz. Dios no hizo ninguna tregua con el pecado, lo aniquiló en la cruz. ¿Me entienden? Entonces, ahí se manifiesta en nosotros la vida de resurrección. Amén, amados. Entonces, pero si pecaremos, abogado tenemos ante el Padre. Entonces no hay por dónde ver que no estamos protegidos por la gracia de Dios. Así que luche con confianza, enfrente el pecado, confróntelo, porque tiene las armas para vencerlo. Y si llegara a caer vencido, tiene la gracia de Dios que lo va a volver a levantar. Así que tiene toda la confianza para poder adentrarse a esta lucha contra el pecado con toda confianza, con toda seguridad de que Dios está de su lado. Amén. Entonces confrontemos al pecado con certeza, con confianza, que no tenemos cómo perder, hermanos. No tenemos cómo perder ante el pecado. Así que tenemos una victoria ganada. Por eso que las Escrituras dicen que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Es un aliento, enfréntenlo, lúchenlo, no lo escondan, no lo justifiquen, sáquenlo a la luz, pónganlo como algo que tengo que contender, que tengo que vencer, que tengo que dejar, porque tienen la victoria. Si pierden una batalla, Dios es fiel y justo y amplio en perdonar, pero no lo justifique, ¿cierto? Y no se quede en la culpa y se aparte del cuerpo de Cristo. ¿Me entienden? Confronte el pecado, que tiene todo para ganar. Amén. Tenemos toda seguridad porque no hay cómo el pecado nos aparte de Dios. Tenemos nosotros que confrontarlo, tenemos que luchar, hermano. Tenemos que abordar el pecado como un enemigo y saber de que vamos a tener la victoria. Amén, amados. Parece que, ¿cómo se llama? Mi mamá quiere comentar algo. Consulta, hijo. ¿Podrías también explicarlo o atribuir todo esto cuando Pablo habla de su aguijón? Bueno, lo que pasa es que en el aguijón de Pablo, desgraciadamente Pablo no da y no explica qué es el aguijón, porque a la iglesia que él le está hablando sabía a qué se estaba, ¿cierto? A qué se estaba, ¿cómo se llama?, refiriendo Pablo. Entonces, como era una iglesia que entendía cuál era esta debilidad de Pablo,
entonces él aparentemente por esa causa no la explica, seguramente para no exponerlo tampoco, ¿cierto? Sin embargo, nada tiene que ver este aguijón con el pecado. Pablo no está hablando de una debilidad pecaminosa, simplemente dice que para que no, porque está hablando de su revelación como apóstol, ¿cierto? De que para que esto no lo enorgulleciese en sobremanera, esta magnitud de las revelaciones y del poder de Dios y del llamado apostólico que Dios le había hecho, ¿cierto? No lo exaltase en sobremanera, entonces Dios envió un mensajero, o un mensajero de Satanás, ¿cierto? Que lo abofetea cada cierto tiempo. Y a esto se refiere como un aguijón, el cual Pablo, ¿cierto? Ora a Dios y le dice, Señor, quítame aquello, ¿cierto? Y Dios le dice, bástate mi gracia. Pablo creo que no lo explica qué era en particular porque no es necesario, en el sentido de que no es el punto principal que él está tratando de hablar. Pablo está hablando de la gracia, está hablando de no enorgullecerse, de que aunque una persona o un apóstol, quien sea, tenga un montón de revelación de Dios, tiene que depender de la gracia, porque todo es por gracia, todo es por revelación. Acuérdense que Pablo está exhortando a una iglesia carnal, que decía, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, no que yo hablo en lengua, que yo profetizo, y que nadie me puede decir nada si yo profetizo porque soy el profeta, nadie me puede decir que no hable en lengua porque es un don de Dios, etcétera, etcétera. Entonces Pablo ordena todo eso, porque dice, vosotros estáis llenos de dones, estáis llenos de profecía, estáis llenos de muchas cosas, pero sois carnales. Entonces Pablo los está bajando del pedestal y se pone como ejemplo a él mismo. Probablemente Dios permitió en más de una oportunidad este aguijón en la iglesia de Corinto, justamente para que llegara un momento en que Pablo pudiera usarlo como ejemplo en sí mismo para exhortar a esta iglesia y pudiera alcanzar lo que Dios quiere que alcance. Entonces, nada tiene que ver el aguijón de Pablo con el pecado. Por lo menos en el contexto bíblico no hay cómo relacionarlo con el pecado. Algunos teólogos, no muchos, muy poquitos, lo han relacionado con el pecado, ¿cierto? Que tiene alguna debilidad, incluso podría ser moral, ¿cierto? Todo, pero el contexto bíblico no nos deja relacionarlo con el pecado, sino que nos muestra una debilidad. Entonces, algunos teólogos se atreven, ¿cierto?, a decir de que quizás sea un tema médico, un tema físico, un tema de su salud, que venía cada cierto tiempo. Algunos dicen de que incluso podría ser ataques de, epilepsia, y por eso andaba después siempre con Lucas, que era el médico. Cosa que tampoco es certera, es un puede ser. Otros dicen de que quizás era un tema de tartamudez, ¿cierto? O de una dificultad para hablar, que son quizás, no tanto como una tartamudez, pero una dificultad para hablar no constante, sino cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque hay un pasaje que Pablo dice de que él es tosco para hablar, ¿cierto? Que quizás podría ser más que una tartamudez, como le digo, que cada cierto tiempo él quedaba mudo o imposibilitado para hablar, o quizá algo muy parecido a un tipo de parálisis, ¿cierto? Pero tampoco tiene certeza bíblica, es como podría ser, es como muy rebuscado, ¿cierto? También hay otras personas que hablan de que podría ser una ceguera, porque hay algunas cartas de Pablo que dice, mirad con cuál letras grandes escribo, y que por eso que Pablo siempre usaba un escribano, ¿cierto? O alguien que les escribiera las cartas, y él escribía muy grande probablemente porque era corto de vista. Quizás ese era el aguijón, y cada cierto tiempo, ¿cierto?, él quedaba completamente ciego por un tiempo. Entonces, o podría ser cualquier cosa, pero pecado es difícil relacionarlo con el pecado, ¿cierto? Creo que el aguijón de Pablo está hablando más de una debilidad. Cuando Pablo dice nuestro hombre exterior se va desgastando cada día, pero nuestro hombre interior se va fortaleciendo y crece, etcétera, etcétera. Más que una debilidad pecaminosa, ¿cierto? Creo que está hablando de una debilidad física, de una debilidad mental, de un demonio probablemente que venía cada cierto tiempo y le acentuaba quizás alguna enfermedad o algún impedimento físico o algo pasaba, ¿cierto?, que lo impedía constantemente y que lo mantenía a rayas para que no se enalteciera, ¿cierto? Eso es más o menos lo que uno podría entender del aguijón de Pablo, pero no tiene que ver, o es muy difícil relacionarlo con una inmoralidad
o con un pecado. Ahora, ¿en qué sentido nosotros podríamos tener un aguijón? ¿Qué pasa con una persona que tiene, por ejemplo, una lucha moral? ¿Amén? Nosotros podemos, porque, miren, voy a hablar, por ejemplo, del homosexualismo, tanto en el caso de los hombres como de las mujeres. ¿Qué pasa cuando una mujer, ¿cierto?, que tiene una tendencia homosexual, o un hombre que tiene una tendencia homosexual, se convierte al cristianismo? Nosotros podríamos irnos al tema radical, que muchos cristianos tienen ese pensamiento, ¿no? Si se convirtió al Cristo, dejó de ser homosexual y le dejaron de gustar los hombres. Y si le siguen gustando los hombres o a una mujer le siguen gustando las mujeres, es decir que no ha nacido de nuevo. Y eso es un extremo peligroso. ¿Entienden? Porque eso es fácil para la iglesia tener ese pensamiento, porque me exceptúa de la responsabilidad, como iglesia, de darle sustento, darle apoyo, darle doctrina, darle discipulado, darle administración a una persona que viene de esa condición. Entonces es fácil. No, si usted tiene debilidad, decir que no se convirtió y me exceptúo de la responsabilidad que Cristo me da como iglesia. Entonces, esa persona puede que tenga esa tendencia, como una persona alcohólica, por ejemplo, o una persona que estuvo bajo la influencia de las drogas. Entonces, nosotros sabemos de que no es, o sea, es una persona que, mire, voy a intentar explicarlo en el alcoholismo porque quizás es más fácil entenderlo. Una persona que tuvo problemas durante toda su vida en el alcoholismo, llega al cristianismo, decide con un corazón pleno, porque nació de nuevo, siente el impulso de Dios, el poder de Dios, no solo de arrepentirse, sino que ve el alcoholismo como un enemigo. Entonces esa persona, ¿qué va a hacer? No va a tomar más, porque sabe que tiene una debilidad hacia el alcohol. Entonces, por causa de su pasado, de su pecado, ¿cierto? Cuando va a evitar todas las amistades, todas las fiestas o todas las concurrencias donde hay alcohol, porque no quiere pecar. Y cuando se encuentra en una situación donde no puede salir de ella, no es que él la buscó, sino, por ejemplo, alguien se está sirviendo una copa y le dice, ¿quiere un poco? Él dice, no bebo. ¿Pero cómo? No bebo. ¿Pero que eres religioso? Yo no bebo. ¿Me entiende? Porque no quiere pecar. Y eso es justo, eso es loable, y eso es andar en santidad, es parte de su lucha. Pero su debilidad no es que él esté cayendo en el alcohol a cada rato, sino que él sabe el pasado que tiene, no se olvida del pasado como amnesia, sino que sabe de que él se conoce a sí mismo y toma cartas en el asunto. Cosas parecidas pueden pasar en el homosexualismo, por ejemplo, ¿cierto? Una persona sabe que tiene una tendencia porque vivió toda su vida dándole rienda suelta a ese pecado o luchando contra ese pecado, y llegó al cristianismo y no quiere pecar, ¿cierto? Por lo tanto sabe que puede que tenga esa tendencia. Entonces un hombre quiere vivir su vida, Dios puede restaurar su gusto por las mujeres para casarse con una mujer, se casa con la mujer, tiene hijos, ama a su mujer, tiene intimidad con su mujer, tiene pasión por su mujer, pero sabe, ¿cierto?, que tiene que tener cuidado porque puede ser que aún su área pecaminosa pueda tener una tendencia a que le guste el acto sexual con los hombres. ¿Me entienden? Entonces, y así también con una mujer que practicó el lesbianismo o que tuvo luchas con aquello. Puede que se case y que tenga cierta tendencia a que también cierta atracción por el cuerpo femenino siendo mujer. Entonces, ¿qué hace? Se cuida, se guarda. ¿Cierto? Si para una mujer que no ha tenido esas luchas es normal, por ejemplo, estar en las duchas con un montón de mujeres también, desnudas. Esta mujer que sabe que tiene esa debilidad, lo va a evitar. ¿Me entienden? ¿Entienden? ¿Cierto? Es como un hombre que sabe que tiene tendencia, a la pornografía, por ejemplo. ¿No? Va a evitar estar solo con el computador. Porque sabe de que tiene esa debilidad. O cuando esté en Facebook, o cuando esté, ¿cierto?, en redes sociales y sale una publicidad de una mujer con escote bailando sensual, no se va a quedar viendo el video, lo va a correr inmediatamente, cosa que debería hacer todo cristiano. Pero él sabe de que no lo puede ver porque sabe que si él se queda viéndolo, probablemente termine viendo algo más intrépido y termine cayendo viendo pornografía. Entonces, son las luchas que tiene, pero no es la lucha de caer en el pecado y levantarme. Entonces, en ese sentido puedo tener una debilidad, que no creo que sea el aguijón de Pablo, pero sí puede ser algo que en cierta manera a mí me mantenga
dependiendo de la gracia. Si yo sé reaccionar bien en aquello. Si yo puedo tomar una debilidad de una manera correcta, en vez de ser una piedra de tropiezo, va a ser una herramienta para mantenerme dependiendo de la gracia. Y en ese sentido podemos aplicar el principio que Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Me entienden? Y eso pasa con cualquier debilidad que yo tengo. Por ejemplo, hay gente que tiene, ¿cómo se llama?, debilidad con el orgullo. Tiene una tendencia a ser arrogante, a ser soberbio, a ser déspota. ¿Me entiendes? Entonces también tiene que saber de que tiene esa tendencia, y aunque en Cristo Jesús se humilló, quiere ser humilde, quiere amar a los hermanos, pero sabe de que tiene una tendencia de que ciertas actitudes de ciertos hermanos, ciertas cosas de ciertos hermanos, lo hacen sentirse superior. Entonces tiene que mantenerse a raya, tiene que evitar esas situaciones. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que, por eso que yo les dije, me tengo que conocer mi carne y tengo que conocer quién soy en Dios. Pero no conocer mi carne como forma de identificarme. ¿Cierto? Porque sino conocer mi carne como lo que yo tengo que sacar a la luz y ponerlo enfrente de mí como un enemigo. Yo ya no soy esto. Yo ya no voy a tolerar esto. Muchas veces siento que se mueve en mí, pero no soy yo. Yo no lo tolero, no lo soporto. Y en eso se aplica, por ejemplo, en Romanos 7. Cuando dice: veo una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios. Entonces, Pablo no dice soy yo o soy débil. Veo una ley en mis miembros del pecado que se rebela contra la ley de Dios. Él está enteramente enfocado que él es santo y que quiere servir a Dios. Por lo tanto, muestra la carne como un enemigo. Entonces llega al punto, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se da cuenta que nuestra naturaleza humana produce muerte, produce pecado. Pero dice: ya no soy yo, es el pecado que mora en mí. Entonces dice: miserable de mí, ¿qué hago? Entonces, gracias doy a Dios por Jesucristo. La única manera de resolver esa lucha es con la gracia de Dios. ¿Me entienden? Eso. ¿Alguna otra duda o comentario que quieran hacer? Así que eso, hermanos, a luchar contra el pecado, que tenemos la victoria ganada. No porque tenga una tendencia o una tentación a pecar en algún área, por muy vil que sea, significa necesariamente que está pecando. Pero cuando usted es vencedor es cuando la confronta. Del hecho que ya la esté confrontando, ya es un vencedor, aunque esté en la lucha. Nosotros muchas veces creemos de que ser un vencedor, por ejemplo, es que yo salgo a, luchar contra otra persona y hasta que no le gane no soy vencedor. En el cristianismo, desde el hecho que yo empiezo a confrontarlo, lo veo como un enemigo y estoy metido en la lucha y le estoy haciendo frente, ya soy un vencedor. Y en esa actitud tengo que confrontarlo. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Y si llegamos a caer, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo es justo. Salgamos de las tinieblas, vamos a la luz de Dios y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y no solo eso, sino que tenemos comunión los unos con los otros. ¿Sabes qué es lo que nos mantiene en comunión con el cuerpo de Cristo? No andar en tinieblas, mantenernos en la luz. ¿Amén? Eso nos hace hermanos en Cristo. Más que nos caigamos bien, ¿cierto? Es que usted se mantenga en una actitud constante de andar en la luz. Si cayó en las tinieblas, ¿cierto? Levántese. Vaya a los pies de Cristo. Pero no se quede en la lucha y no justifique el pecado. Porque lo único que justifica el pecado es la sangre de Jesucristo. Y eso está derramado sobre nosotros, dice la Escritura. Jesucristo nos hizo perfectos para siempre por una sola ofrenda por el pecado, por su cuerpo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tan inmenso amor, inmensurable amor, Señor. Nos has dado la victoria. Muchas veces no entendemos que cuando tu palabra dice que nos ha dado la victoria sobre el pecado, que el pecado no se enseñoreará sobre nosotros. Queremos darte las gracias, Señor, por la magnitud de lo que has hecho.
Tenemos la victoria por todos lados. Podemos enfrentar esta lucha confiadamente gracias a ti, Señor. Queremos ser hombres y mujeres valientes, guerreros y guerreras, que enfrentemos el pecado contra nuestro carácter, contra las áreas de nuestra vida que necesitan ser confrontadas, Señor. No ver tu gracia como o la libertad, Señor, como una actitud como un libertinaje, Señor, sino como realmente ser libres para vencer. Y queremos andar en eso confiados en tu amor, en tu gracia, en tu benevolencia, Señor, en que tú estás dispuesto en perdonar, en que viste toda nuestra vida, Señor, en la cruz y aún así decidiste morir por nosotros, resucitar por nosotros, encontrarnos. Que estemos aquí hoy escuchando este mensaje es una prueba más de que tú eres amplio en perdonar, que nos quieres perdonar, que quieres amarnos, que quieres bendecirnos. Queremos tomar esa actitud, Señor, de gracia, de humillarnos, de saber que no es porque nuestro pecado no sea tan terrible, no es porque hayamos llevado una vida más o menos santa o no tan mala como otros, sino es simplemente por tu gracia, es simplemente por tu amor. Y que ese amor nos hace vivir confiados que podemos vencer, que vamos a dar una lucha, que vamos a dar la pelea, que vamos a vencer, que no vamos a tolerar el pecado. Y si llegamos a caer, nos vamos a levantar porque por todos lados nos has cubierto, Señor, con tu gracia y con tu amor. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa gracia. Y vamos a llegar al trono de gracia para alcanzar oportuno socorro. Te bendecimos tu gran amor y te doy gracias, Señor, por tu amor benevolente, porque podemos ahora ir a ti, confesar nuestros pecados y saber que eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por tan gran, bello y eterno amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.